Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que anden lo mejor posible. Nos volvemos a conectar por este medio. Por ahora vamos a seguir con las clases tal cual hemos venido haciendo desde marzo. La situación por ahora no da para una vuelta, aunque ustedes saben que estas 2 semanas estuvimos haciendo una especie de capacitaciones por una posible vuelta presencial. Pero hasta tanto eso suceda, vamos a seguir trabajando y espero que sigamos trabajando, que me sigan acompañando en este recorrido un poco reacomodado en ambas materias, pero bueno, al fin y al cabo la idea es seguir con este vínculo y tratando algunos temas de manera de no perder el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, como ven, empezamos con una nueva unidad, digamos, eh, una problemática que la idea es que tratemos de volcarla hacia una cuestión más práctica, más que tenga que ver con lo que nos rodea, pero que es una problemática en la que estamos absolutamente inmersos quienes habitamos este planeta, que se relaciona con la cuestión misma del poder. En este caso vamos a hablar del Estado. Obviamente, si estamos tratando temas que tengan que ver con lo político, sin ninguna duda, una referencia es desde dónde se ejerce fundamentalmente y constitucionalmente ese poder. Ya sabemos que el poder no solamente deviene de quienes ocupan cargos públicos, en este caso justamente cargos en el Estado, sino de otras maneras de imponer ciertas obediencias. Pero una referencia muy importante es que en la mayor parte de los casos, los mandatos y las obediencias, en última instancia, vienen vehiculizadas, mediatizadas por intermedio de esta organización que es el Estado. Veamos algunas cuestiones. Se me trabó un poquito. Bueno, fíjense estas noticias. Estas noticias están pues, tomadas al azar, son todas, como ven, bueno, hay un par tomadas el mismo día, pero son noticias que uno puede identificar poniendo, googleando Estado y les aparecen algunas noticias como esta. El Estado pagará una parte del sueldo de los trabajadores de la empresa en crisis. Es hora que el Estado regule lo que el mercado destruye. Afirman que lo de Vicentín, fue una estafa al Estado. El rol del Estado en la pospandemia. Es decir, solamente este muy pequeño paneo, nos implica que estamos en presencia de una entidad que es clave en nuestra vida cotidiana. Fundamentalmente para lograr la convivencia en determinada comunidad, pero incluso también como un promotor de soluciones que se les pueda dar a las personas. Ahora, dentro de esta idea, usted tiene a lo largo de la historia una gama impresionante de gente a favor de acciones del Estado, o poniendo las acciones del Estado desde un lugar, justificándolo, o poniendo las acciones del Estado sobre un lugar de demonización. Esto lo pueden ver en los discursos diarios, solamente encendiendo la tele. Eh, Fíjense esto, es la misma noticia, es lo mismo.
Es el pago de los famosos del ATP del Estado que se le otorgó a los trabajadores en medio de esta pandemia. Es decir, que el Estado pagaba la mitad del sueldo de los trabajadores de la empresa privada. Pero a lo que me refiero es que le presten atención, ¿m?, al sujeto de cada título. No estamos haciendo lengua ni nada que se le parezca, pero fíjense porque nos va a dar pie a charlar de una cuestión muy importante y que es el nudo de lo que estamos viendo. Fíjense en la noticia arriba. El Estado pagará parte de los sueldos. Fíjense en la del medio. El gobierno pagará parte de los sueldos. Fíjense en la tercera. Nación invertirá en sueldos. Estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Fíjense que muchas veces se utilizan estos conceptos como si fueran sinónimos. Y en verdad no lo son. Hacen referencia a existencias muy diferentes, a entidades muy diferentes. Cuando hablamos, voy a empezar por el del medio. Cuando hablamos de nación, hablamos de un conjunto de personas que se identifica por lazos de tipo cultural. Una lengua, una historia, tradiciones. Hay una uniformidad, una identificación, nos sentimos parte de un todo. Eso es una nación. Ahora, cuando ya hablamos del Estado, hablamos de una organización sociojurídica. Sociojurídica quiere decir social y asentada en normas, que se caracteriza por tener poder, soberanía, pero esa soberanía la tiene sobre un territorio. Ahora, por eso pueden existir naciones que no conforman estados y estados que alberguen en su seno, por cuestiones históricas, por cuestiones de poder, más de una nación. Es muy claro, a ver, tal vez el ejemplo que más rápido sale es cómo se creó el Estado de Yugoslavia. Yugoslavia es un Estado que se crea luego de la Primera Guerra Mundial, pero toma, en verdad se constituye en los acuerdos de paz a partir de los territorios de los imperios derrotados en esa Primera Guerra, fundamentalmente del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano. Pero en su seno centralizaron en ese territorio dibujado que fue el Estado de Yugoslavia varias nacionalidades, serbios, croatas, armenios, que durante muchas décadas, como un gobierno muy fuerte, el del Mariscal Tito, más o menos estuvieron conviviendo. Cuando se produce el desenlace de las repúblicas soviéticas, entre ellas también Yugoslavia, aunque no era una república soviética, pero sí un régimen comunista, esto explota, también bueno, con Occidente involucrándose, en una guerra entre nacionalidades. Este es un caso de un Estado plurinacional. Como puede ser, como es considerado constitucionalmente, por ejemplo, el Estado de Bolivia. Son varias naciones, tomando el concepto de naciones sobre cuestiones étnicas en este caso. Bueno, siempre, al fin y al cabo, tiene un peso muy importante en la conformación de una nación. Pero sobre todo tenemos que prestarle atención, vuelvo a lo del Estado, al tercer elemento que aparece acá, que el Estado posee el monopolio de la fuerza legítima para imponer un orden en ese territorio. Solamente el Estado nosotros acordamos que puede utilizar la fuerza. Cuando yo digo fuerza no estoy queriendo decir un Estado dictatorial, como ha pasado, sino la utilización de mecanismos de coacción física. Si yo no respeto la norma, me puede ocurrir tal cosa. Para eso el Estado tiene instituciones que funcionan como un coactivo. Instituciones de seguridad, Fuerzas Armadas, sistema judicial. Es para imponer un orden. Después, el orden puede ser distinto,
No es lo mismo un Estado liberal que lo que fue un Estado absolutista, que un Estado socialista. Bueno, son distintos tipos de orden. ¿Mm? Pero fundamentalmente eso es lo que define el Estado. Cuando el Estado falla en el monopolio de la fuerza legítima, es un Estado fallido. ¿Mm? Hay algo ahí del poder que no se puede ejercer. Y por último, dijimos nación, Estado y gobierno. El gobierno es una partecita del Estado, son las instituciones a través de las cuales se ejerce el poder del Estado. Y según la forma que tenga ese Estado van a ser esas instituciones. Esto es lo mismo que si nosotros en la escuela, por ejemplo, diríamos, la escuela es la directora y la vicedirectora y el representante legal. No, no. Ese es en todo caso el gobierno de la escuela. Pero no es toda la escuela. La escuela somos la gente que trabajamos en la escuela, digo, no docentes, docentes, alumnos, son las instalaciones de la escuela, es la comunidad que está alrededor de la escuela, hay un montón de componentes de esa escuela. Bueno, con referencia al gobierno pasa exactamente lo mismo. ¿Mm? El gobierno es un elemento más del Estado, pero no es lo mismo. ¿Mm? Es una partecita. ¿Quiénes son los que empiezan eh, son las fuentes que empiezan a pensar la cuestión del Estado? Yo acá seleccioné 5. Hay, obviamente, chicos, como es un elemento de poder fundamental, eh, el Estado ha sido y es absolutamente teorizado desde la ciencia política. Pero fundamentalmente hay algunas fuentes a las que siempre se vuelve. En este caso tenemos a Maquiavelo, a Baudin, que son los que primero empiezan a hablar de una organización política desde la que se ejerce el poder que ellos llaman Estado, pero sin teorizarlo mucho. Tal vez un poquito más en el caso de Baudin, que empezó a plantear la cuestión ya un poco más cerrada de lo que es la soberanía, con una idea un poco más cerradita. Y los tres que tenemos abajo son los que se llaman contractualistas. Hay otros contractualistas, por ejemplo, Kant, Spinoza. Pero fundamentalmente estos tres empiezan a plantear por qué existe el Estado. Todos con diferencias. Estos en general, vamos a ver si tenemos tiempo de ver algo de teoría política. No nos vamos en este momento a detener en un desarrollo de estos teóricos, sino plantearles desde dónde se empieza a hablar del Estado en la reflexión política. Pero si hay alguien que ya en la modernidad, piensen que, perdón, vuelvo un poquito para atrás, Maquiavelo y Baudin son del siglo XV y XVI, los otros pensadores son del siglo XVII y XVIII. Pero si hay alguien que cerró mucho más la cuestión porque fue contemporáneo ya de estados formados, incluso él va a ser una referencia de la formación de los últimos estados europeos occidentales que se forman. En este caso hago referencia a Alemania e Italia, pero él fundamentalmente en Alemania, o sea, que es el que mejor teorizó la cuestión del Estado moderno. ¿Mm? Y fíjense que él le pone al Estado en relación con un atributo fundamental, que es el monopolio de la violencia dentro de un territorio. Fíjense que esto es inseparable de la cuestión del Estado. Tiene que tener ese poder de coaccionar. Coaccionar es cuando de alguna manera yo estoy obligando a alguien a hacer algo. En este caso, el Estado me coacciona para que yo tenga determinadas conductas y de esta manera imponer un orden. Un orden que va a estar dado por una legislación. Pero vamos a los elementos del Estado.
Entonces tenemos el territorio. No hay Estado sin territorio. Puede haber naciones sin territorio. De hecho, por ejemplo, el pueblo israelita, pueblo judío, antes de 1948, podríamos considerarlo una nación, pero no tenía un territorio. Eso pasa a partir de 1948, que ahí sí constituye un Estado. Y hay algunas naciones que se consideran de esta manera, qué sé yo, los kurdos en Asia, los gitanos. Es decir, hay una comunidad dispersa por algunos lugares del mundo que tiene elementos culturales que los unifican, los relacionan y los identifican muchísimo. Pero esto no puede suceder con el Estado, porque el Estado ejerce ese poder, esa soberanía sobre un territorio. Esa soberanía que es interna, es decir, tiene que tener poder para que los mandatos que, que extienda a la población de ese territorio, la población es otro elemento, obviamente, sean obedecidos, pero también tiene soberanía externa, es decir, que los otros estados le reconozcan el poder, justamente el poder sobre su territorio. Es una soberanía externa y externa. A la soberanía externa es lo que normalmente nosotros le llamamos independencia. Bueno, esto es lo mismo, solamente en forma de historieta. La cuestión del Estado, la comunidad que se asienta en ese territorio, es decir, la población, el poder del Estado en ese territorio, que es lo que consideramos gobierno, ¿no? Ahora, dentro de esto no tenemos que confundir lo que son las formas de Estado de las formas de gobierno, que muchas veces también se lo confunden. Cuando hablamos de forma de Estado, que podemos tomar varias variables, nosotros vamos a trabajar dos. Es cómo se organizan los distintos elementos, cómo están organizados los distintos elementos de un Estado. El territorio, la población, las instituciones del Estado. Cuando hablan de forma de gobierno, es cuáles son y de qué manera actúan las instituciones que tienen que tomar las decisiones generales. Diferente. Cómo se organizan todos los componentes, la forma de Estado. Y cómo se toman las decisiones, las formas de gobierno. Les decía que vamos a tomar dos puntos de vista en este sentido. Es decir, cómo se diferencian los estados desde el punto de vista de cómo ejercen el poder y cómo se podrían separar las distintas formas de Estado desde el punto de vista de la distribución del poder territorialmente hablando. Vamos a la primera. A lo largo de la historia podríamos reconocer varias formas, pero hay cuatro que son bastante distintas. El absolutismo, la primera forma de Estado. Hay algunos teóricos, sobre todo los que vienen del marxismo, que plantean que eso no es un Estado, que Estado es el Estado capitalista. Pero acá hay elementos en el Estado absolutista que podemos reconocer ya que esos elementos que nosotros veíamos el Estado, población, territorio, soberanía, ya están presentes en el absolutismo. Hay algunos que para quedarse en medio del camino, algunos teóricos les hablan de forma de estatalidad, pero es exactamente lo mismo. El surgimiento, si ustedes recuerdan, de las monarquías absolutas entre los siglos XIV y XV. Acá hay una estructura fuertemente centralizada en la figura del monarca, que está por encima de la norma, ese monarca. Acuérdense que para legitimarse se inventa la teoría del origen divino del poder, el poder le viene de Dios, por lo tanto es indiscutible, y la forma de renovación de esa monarquía es una forma de renovación vitalicia. Se muere el monarca, viene un heredero según las líneas de herencia que haya.
hay pocos casos de abdicaciones, que también es un elemento que puede ocurrir. Abdicaciones cuando renuncia al trono. Y en este caso hay una diferenciación muy fuerte, es decir, hay un soberano del que emana el poder, el rey, el monarca, y todos los demás son súbditos. Ahora, yo voy a tener más privilegio o menos privilegio de acuerdo a las concesiones que me haga el rey. Obviamente va a haber sectores como la nobleza que van a tener mucho más concesiones que un campesino, sobre todo en la época anterior a las revoluciones burguesas. Justamente las revoluciones burguesas es cuando la burguesía gana poder. Cuando se habla de revoluciones burguesas, recuerden que es la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia Norteamericana, la Revolución Inglesa, la Revolución Industrial desde el punto de vista económico. A partir de ahí aparece una nueva forma de Estado. El Estado liberal, democrático, si ustedes quieren, aunque la palabra democracia, desde el punto de vista de la ciencia política, hay que discutirla muchísimo. Era uno de los elementos que quería incorporar este año en la discusión de la democracia, porque está muy manoseada esa palabra en el discurso cotidiano. Bueno, pero ¿qué es este Estado liberal? Bueno, es ese Estado burgués, el Estado que surge a partir del siglo XVIII con la Revolución Francesa y fundamentalmente que se empieza a sentar durante el siglo XIX. Acá ya hay una descentralización del poder, hay una división de poderes, hay un reconocimiento teórico de una igualdad jurídica, o sea, una igualdad ante la ley, pero no una igualdad económica. Es decir, hay una desigualdad ahí de tipo económico. Y ya se deja de plantear que hay súbditos, sino que hay ciudadanos con algunas libertades reconocidas por ese Estado. Una serie de libertades civiles y políticas. No así sociales, que ahí se deja a la libertad, y ya sabemos que cuando se deja la libertad, los poderosos imponen a los menos poderosos. Bueno, esta es una cuestión del Estado libre. ¿Qué es el Estado? Es el Estado que tenemos en la actualidad en el occidente mundial, y de la que nosotros en la Argentina formamos parte. Y después tenemos dos experiencias del siglo XX. Son el Estado fascista y el Estado soviético, vamos a decir así. Particularmente centrándonos en este caso en la Unión Soviética. Hay otros tipos de Estado actuales que tienen alguna reminiscencia, pero no son exactamente igual, qué sé yo. Cuba no funciona de la misma manera que Corea del Norte o que China. Así que en este caso nos centramos en la experiencia de la Unión Soviética. Muchas veces se lo ha englobado como estados totalitarios, pero estamos mezclando peras con semilla de lino, por decir algo totalmente diferente. No funcionan de manera igual. El Estado nazifascista surge con dos experiencias muy concretas que se dan en Italia y en Alemania. Por más que por ahí se puedan incluir algunas otras experiencias como el franquismo en España, no, funciona de manera muy, muy diferente. Es una dictadura más asemejable a lo que vivimos en Latinoamérica que a otra cosa. Vamos al Estado nazifascista. Aparece con dos experiencias muy concretas y esas experiencias hunden sus raíces, surgen a la luz a partir de estados liberales. Es decir, ganan elecciones, pero después hay una transformación de ese Estado. Ese Estado se empieza a centralizar en la figura de un líder. De un líder que va a tratar de imponer una representación que es corporativa. El líder no habla
lo estoy diciendo en sentido metafórico. ¿Mm? Eh, no tiene en cuenta los derechos individuales, sino derechos que son corporativos, de grupos, de diferentes grupos sociales. Y los grupos sociales que los vea como enemigos van a ser borrados. Digo, judíos, izquierda, comunistas, homosexuales. Es decir, en tanto y en cuanto haya aceptación por parte del líder, va a tener alguna que otra libertad. Pero siempre todos los aspectos de la vida van a estar relacionados con el Estado. Un Estado que se confunde con la figura del mismo líder. Del mismo líder. Y que va sobre todo a otorgarle una primacía muy fuerte a lo que es el capital privado. Las grandes empresas van a ser beneficiarias de estas políticas llevadas a cabo por estos estados nazifascistas. En este caso, yo les había puesto un ítem acá que es renovación, no se van a encontrar con esto porque no sobrevivió a sus líderes. Con la muerte de ambos líderes, fundamentalmente con la derrota de Mussolini a partir del avance aliado y de la lucha de los partisanos, y su posterior asesinato, no sobrevive el Estado fascista, y lo mismo pasa con la entrada de los aliados, fundamentalmente la entrada rusa en Berlín, no sobrevive Hitler con su suicidio, muchas veces mitológicamente puesto en duda. Así que tampoco tenemos una experiencia de renovación. Vamos al Estado soviético. El Estado soviético, ustedes saben, surge a partir de la revolución bolchevique de 1917, donde también hay una centralización, pero una centralización que se confunde con la figura del Partido Revolucionario. El Partido Revolucionario, Partido Comunista, Partido Bolchevique al principio, es el partido que expresa los intereses de la clase revolucionaria, que es la clase trabajadora. A partir de acá, el Estado se va a confundir con el mismo partido. Y lo que va a ocurrir, lo que era un sistema supuestamente de una democracia soviética, en donde a partir de elegir delegados, esos delegados iban a subir a otra instancia de delegados donde iba a surgir otro tipo de representación, es decir, otro grado de delegados que eran los que de alguna manera conformaban el gobierno, terminó burocratizándose, es decir, organizándose una élite que tenía muy poca renovación, que en general llegaban a formar nuevos cuadros del Estado, personas que eran aceptadas por esa élite que se quedaba mucho tiempo en el poder. A esto se le llama burocratización. Esto pasó en muchos estados de este tipo. Pero hay un funcionamiento muy, muy diferente. Muy, muy diferente. Hay un aspecto de renovación, cosa que no sucede en el Estado nazifascista, y el Estado también es un promotor también de la, perdón por la redundancia, de la rueda económica. El Estado va a nacionalizar los factores de producción, desde ahí planificar todo el aspecto económico. Como ven, funciona de manera muy, muy diferente. Estos son los tipos de estados si uno lo quiere ver de cómo se distribuye el poder, desde qué instituciones se ejerce el poder. Como ven, van a tener instituciones muy, muy diferentes. En el Estado absoluto, por ejemplo, la Corte; en el Estado liberal, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial;
En el Estado fascista, los colaboradores del líder. Fíjense que a partir de que no hay una constitución, no hay una teoría detrás del nazismo y del fascismo, digo una teoría científica, aparece la figura del Duce, Führer, que en verdad no son figuras, no son cargos que esté planteado en alguna teoría política, es decir, significa algo así como el jefe, el guía. Entonces tienen que apelar a, eh, a, a esos conceptos como para hacer ver esa figura que monopolice, que va a monopolizar las decisiones políticas. Y en el caso soviético, fundamentalmente la figura del partido. El partido es el gran garante del Estado, ya les digo, hasta el punto de confundirse en una sola entidad. Vamos a ver desde el punto de vista del reparto territorial del poder. Acá podemos diferenciar lo que es el Estado unitario, lo que es el Estado federal, es lo que acá aparece como Federación de Estados, y lo que es la Confederación. Un Estado unitario, un Estado unitario, perdón, solamente hay un gobierno, perdón, un Estado nacional, no un gobierno, un Estado nacional. Y los estados provinciales o locales funcionan como delegación de este Estado nacional. En cambio, en un Estado federal hay un gobierno nacional, pero aparte hay autonomía de los estados provinciales. Y la confederación son estados ya en funcionamiento que se unen y comparten algunos órganos de poder. Tal vez, lo más parecido a una confederación hoy en día, bueno, Suiza funciona como una confederación, pero hoy en día, para que ustedes se hagan una idea, es la Unión Europea. Eso sería una confederación. Son entidades totalmente autónomas, funcionan de manera autónoma, pero hay algunas decisiones generales que comparten. Y aparte, hay algo que los otros dos estados no tienen, la posibilidad de salirse de ese acuerdo. Ejemplo, el Brexit en Inglaterra. Ahora vamos a las formas de gobierno, cómo se ejerce la toma de decisiones. Y acá en los estados que podríamos llamar democráticos, tenemos algunas formas bien definidas. Parlamentarismo, presidencialismo y una forma mixta que es el semipresidencial. De todas maneras vamos a ver que el parlamentarismo tenemos dos variantes. Forma parlamentaria. Acá el gran mediatizador de la toma de decisiones es el poder legislativo, el Parlamento. Fundamentalmente son estados europeos los que tienen sistema parlamentario, porque en verdad los estados latinoamericanos hemos copiado al gran estado, entre comillas, presidencialista que fue Estados Unidos. Y en general, las constituciones de esta parte del mundo son constituciones bastante parecidas a las norteamericanas y funcionan de la misma manera acá. Bueno, vamos a las formas parlamentarias. Los ciudadanos eligen directamente a los representantes que integran el poder legislativo. Y estos designan a un primer ministro que va a ser el jefe de gobierno. Pero no el jefe de Estado, va a ser el jefe de gobierno. El jefe vamos a diferenciar ambas funciones. El jefe de gobierno es el que va a tomar la iniciativa política, las decisiones de Estado, el que administra el Estado. El jefe de Estado es una figura más de tipo protocolar. En las formas parlamentarias esto está dividido. Si el jefe de Estado es un monarca, un rey, decimos que es una monarquía parlamentaria. España, Inglaterra, Holanda.
En cambio, si el jefe de Estado es un presidente, hablamos que es una república parlamentaria. ¿Mm? Italia, Alemania. Entonces, resumiendo, la forma de gobierno parlamentaria puede ser una monarquía parlamentaria, los votantes eligen al Parlamento y el Parlamento elige ese primer ministro. Cuando ese primer ministro no tenga apoyo parlamentario, va a caer y se va a tener que llamar a elecciones. De la misma manera, las elecciones parlamentarias pueden hacer caer a un primer ministro. Y en la monarquía parlamentaria el jefe de Estado sigue siendo un monarca. Cambio en la república parlamentaria, la elección del primer ministro funciona lo mismo, pero también hay un presidente, que en general es una figura ya grande, de mucho prestigio, que le da un poco de estabilidad al sistema. Y nosotros tenemos un sistema presidencialista, en donde la figura del jefe de Estado y jefe de gobierno está en un solo cargo, que es el cargo de presidente. Pero aparte, tenemos un Congreso, que es el que organiza y emite los mandatos que nosotros llamamos leyes, totalmente diferenciados. En la, en la república parlamentaria o en la monarquía parlamentaria, me voy acá, cuando el primer ministro tiene sospecha de que puede caer porque el Parlamento le va a dar un voto de censura, como se llama, puede hacer una jugada, solicitar al presidente y al monarca que disuelva el Parlamento, llamar a elecciones anticipadas, y bueno, y si gana quienes lo bancan, su partido, va a seguir en el poder. Qué sé yo, Angela Merkel lleva como 15 años en el poder. Y después tienen primeros ministros, por ejemplo los italianos, que no duran nada porque son otro sistema de partido. Eso en el presidencialismo no ocurre. El Congreso no puede destituir al presidente, salvo en un caso muy especial, que es el caso del juicio político, hoy muy puesto en duda, porque fue una de las maneras de lawfare que nosotros veíamos antes de las vacaciones, por el que se organizaron lo que se llama golpe de Estado blando. Es un tema muy complicado la cuestión del juicio político, pero el Estado tampoco puede cerrar el Parlamento, perdón, el presidente tampoco puede cerrar el Parlamento, porque se estaría haciendo un autogolpe. Y después tenemos una forma mixta, el semipresidencialismo, que funciona de manera diferente, según las experiencias. Acá la idea es que haya un jefe de Estado, el presidente, elegido por los ciudadanos. Pero también los ciudadanos eligen un parlamento que elige un primer ministro. Y eso va funcionando de manera diferente. ¿Qué estados semipresidencialistas tenemos? Les tomo dos que son tal vez eh, los más fáciles de entender. Francia, Finlandia. Tomo estos dos porque funcionan de manera muy diferente. Miren, en el caso francés, en general funciona como un sistema presidencialista. Pero si el Parlamento no es del mismo, no tiene mayoría, la misma mayoría que el presidente, el Parlamento le impone un primer ministro y por ahí van a pasar las decisiones más importantes. En cambio, en Finlandia está bien separado. El presidente se dedica a la política internacional y el primer ministro se dedica a la política interna. Es decir, funcionan de manera muy diferente. Lo que les tiene que quedar a ustedes claro, es que es un sistema mixto. ¿Mm? Es un sistema que combina presidencialismo con una república parlamentaria. Otro caso sería la Federación Rusa, pero ahí es mucho más complicado
y no nos podemos salir de la figura que en la última década monopolizado muchísimo la política rusa, que es Vladimir Putin, ¿no? Pero también sería una especie, es más, un sistema semipresidencialista hoy que una república parlamentaria. Bueno, quedamos entonces acá. La idea era empezar a guiar la reflexión sobre estos temas, y fundamentalmente a partir de acá nos ponemos a trabajar. Lo vamos a trabajar en varias partes para eh, no volverlos locos, ¿m? Y de manera de ir reflexionando también con las fuentes de, de distinta manera. Bueno, un saludo, un saludo muy grande. Espero eh, que estén bien, que sigan bien. Y bueno, nos vemos en la próxima.